Yo creo que mi texto es relevante y está mal que lo diga yo, pero es como mi hijo, mi texto, así que cuando uno habla de sus hijos, habla con cariño. Creo que mi hijo cubano, que es de este texto, bueno, es un hijo cubano gestado entre Ecuador y México y España, tiene importancia porque pone el cuerpo. Cuando yo escribí ese texto yo puse el cuerpo. Quiero politizar muchas partes del cuerpo y quiero que los estudios andinos, que son tan valiosos, pero que han tenido tanta miopía respecto a la vinculación sexo-disidente, deben juntarse. Y creo que el texto hace esto y lo hace porque yo pongo el cuerpo, porque como marica que soy, con un lugar de enunciación como académico, yo lo que estoy intentando hacer ahí es que mi piel también se traslade allí. Entonces es un texto hecho con muchísimo cariño, es un texto hecho con muchísima rabia, es un texto hecho con muchísimo deseo de reconciliación. Creo que es fundamental el perdón. Creo que las maricas estamos resentidas y estamos resentidas con razón, pero también creo que es importante perdonarnos a nosotras mismas, perdonar a la sociedad que nos ha hecho daño. Y a mí, por ejemplo, la escritura me permite eso, y la lectura también. Y creo que este texto va para eso, para que nos perdonemos. El texto además está dedicado a Reinaldo Arenas, además está escrito al revés, o de Daniel Saniera, creo que lo puse, porque claro, como presentaba el premio en Cuba, estaba seguro que no lo iban a aceptar si es que se lo dedicaba a Reinaldo, pero creo que Reinaldo es una figura importante porque me permite pensar en esa rabia, pero no en esa conclusión. Reinaldo se mata, Reinaldo se suicida, Reinaldo expresa ese dolor, y yo creo que esta generación es otra generación, es una generación que tiene que apostar por la vida, por la resistencia desde otro lugar, desde la vitalidad. Y creo que ese texto lo que trata de hacer es un ejercicio desenfadado de vitalidad, de pensar la ceniza, pero pensar la ceniza como barro. Yo creo que todo nacionalismo es pernicioso y sin embargo todo nacionalismo es necesario. Eso me ubica a mí, por ejemplo, como una persona que es profundamente ecuatoriano y cuestiona la ecuatorianidad de modo profundo también. Y me parece que dentro de las construcciones regionales que abundan en el mundo hay ciertas construcciones regionales que tienen cierta legitimidad, o al menos mayor legitimidad. Si a mí, por ejemplo, me definiesen, yo tengo nacionalidad española porque me casé con mi marido, que es italiano, y nos casamos por papeles, y no tengo vergüenza de decirlo porque en realidad fue un movimiento estratégico y es parte de una política identitaria. Él fue solidario conmigo y construimos nuestro hogar a partir de esa solidaridad con una ley injusta como es la migratoria en Europa. Y yo no me defino ni como español ni como sobre todo europeo. A mí la regionalización europea me parece macabra. Europa lo que ha hecho en estos últimos años es construir una fortaleza que ha servido para excluir a las personas y para crear mucho odio. Me parece, sin embargo, que la construcción andina es una construcción bellísima porque es una construcción resistente. No es una construcción para agolpar el poder, sino para cuestionarlo. Los estudios andinos y la propia construcción de los Andes, en palabras del teórico Antonio Cornejo Polar, es heterogéneamente contradictoria. Y los estudios andinos son contradictorios, porque a la vez que tratan de articular, por ejemplo, una comunidad andina, ¿no? Es decir, una serie de naciones, buscan reconstruir también esa región prehispánica en la cual había una serie de diálogos. Es decir, no es solamente una construcción basada en los intereses de un Estado-nación o de varios Estados-nación para delimitar ciertas posturas críticas y políticas y económicas, sino que al mismo tiempo posibilita la reflexión crítica. Y en este sentido a mí los estudios andinos me han dado un ancla de legitimidad para cuestionar la nación y al mismo tiempo para pensar otras formas de ciudadanía. Me parece que la disidencia se basa en el desacuerdo comunitario, ¿no? Es decir, los seres humanos somos seres sociales que siempre buscamos estar en comunidad. Y la comunidad tiene que, como todo, cuestionarse, es decir, hay cuestiones positivas de la comunidad, hay otras cuestiones negativas. Y creo que de la comunidad hay que construir también comunidades estratégicas.
Y me parece que la disidencia es una suerte de desacuerdo con la comunidad y también una posibilidad de hacer una comunidad estratégica que esté en desacuerdo con las ideologías que construyen lo que de algún modo conocemos como sociedad. En este caso, en las disidencias sexuales, yo pienso en cómo hay una crítica a esa comunidad nacional, por ejemplo, que es la comunidad política estatal, ¿no? Que se construye a través de pactos heterosexuales y heterocentrados. Pero al mismo tiempo creo que dentro de las disidencias sexuales se pueden también cuestionar ciertas comunidades que se han construido, como por ejemplo las comunidades gays o lesbianas, que tienen una seguridad demasiado sospechosa, ¿no? Porque empiezan a recrear ciertas prácticas normalizantes de determinados cuerpos. Entonces, pensar en la disidencia es pensar en formas de desacuerdo y de articulación y de nueva articulación. Creo que toda sociedad se nutre de la disidencia. Sin disidencia no hay cambio y sin disidencia no hay posibilidad de pedir nuevos derechos que siempre se vienen gestando. Los derechos no es que existen, es decir, existen en tanto que constructos que necesitamos para normar el deber ser, pero las demandas que esos derechos van llenando se construyen con el paso del tiempo y creo que las disidencias, en este caso las disidencias sexuales, son fundamentales para ello. Yo parto de la ceniza porque los cuerpos sodomitas prehispánicos fueron carbonizados y como me falta parte de ese relato, a mí me llega un relato de ausencia que trato de algún modo ensamblar en el siglo XX a través de la literatura disidente del siglo XX y me doy cuenta que hay muchas incongruencias que son parte de este constructo gigantesco que son los Andes. Entonces, al mismo tiempo, sin embargo, pienso que la ceniza como remanente y como despojo del cuerpo puede convertirse también en barro, puede servir para remoldear los cuerpos. Creo que la ceniza es una palabra que agrupa muy bien la presencia y la ausencia, que al mismo tiempo en el siglo XXI nos obliga a revisar las deudas históricas que tenemos con ciertos grupos. Por ejemplo, pensar cómo la disidencia sexual dentro de ciertas comunidades aborígenes o primigenias, de alguna forma es también una deuda gigantesca que tenemos con el pasado. Creo, a mí, por ejemplo, cuando yo crecía, se me habló siempre de este genocidio indígena que existió en las comunidades ancestrales cuando llegaron las personas de España, los conquistadores, básicamente. Pero nunca se me dijo que hubo un genocidio marica, un genocidio sodomita, y creo que esa es una deuda importante, y creo que la ceniza permite despertar una incitación al menos para pensar justamente estas nuevas formas que hoy en día se van gestando y que tienen que problematizarse. Yo cuando escribí mi tesis de abogado, que fue sobre la adopción de parejas LGBT en esa época en Ecuador, que fue esto en el 2004, utilicé la arroba como modo incluyente porque siempre me pareció que la palabra tenía ese poder de nombrar, de incluir y de delinear los cuerpos, ¿no? Porque los cuerpos también somos parte del acto de leer y de escribir. Y claro, luego me di cuenta que con todas las insurgencias identitarias de esa arroba era insuficiente. Luego, además, viviendo en España, que es el centro de la gramática, ¿no? Donde Nebrija se ideó esto que conocemos como la gramática hispana, había que cuestionar el lenguaje. Hubo intentos muy interesantes en América Latina para pensar el lenguaje, por ejemplo, a través de esa gramática de Andrés Bello que decía, ¿por qué utilizamos la C y la Z? ¿Por qué no usamos la S? ¿No? Es decir, ¿por qué no hacemos una gramática latinoamericana? Y de algún modo yo pensaba y decía, ¿por qué no ser como insurgentes respecto también a esa gramática? Entonces escribí con X mi tesis doctoral, es decir, siempre he tenido una relación incómoda con la lengua y ese acto de nombrar y de dividir el nosotras, de nosotros. Y creo que escribir con la X, que podría pronunciarse como nosotres o nosotris o nosotruis, no hay una pronunciación clara, es también un acto, por lo menos hoy en día, de disidencia. Es un acto agramatical para dar cuenta también de esa colonialidad.
Es un homenaje también a las disidencias sexuales latinoamericanas y un jalón de orejas siempre a esa derecha que estigmatiza, pero también a la izquierda latinoamericana, que por igual, da igual la izquierda o la derecha latinoamericanas, han sido tremendamente insuficientes para las personas sexodisidentes. Y creo que esa X de algún modo simboliza esa disidencia.